Vamos a hablar sobre la inclusión y la discriminación que se le hace a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI y hoy estamos con la profesora Irma Flores. Buenos días, ¿cómo está? Bueno, pues yo soy profesora de la Facultad de Educación. Tengo varios años trabajando en la universidad y principalmente me he dedicado a formar a los estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado en investigación aquí en la Facultad de Educación. Y también pues he desarrollado varios temas o proyectos relacionados con diversidad e inclusión. La educación puede contribuir a generar, digamos, como una reflexión ética, pero también generar reflexiones en cuanto al respeto de la condición del otro y respetar la diferencia, ¿sí? Y no solamente en lo sexual, pero creo que en muchos sentidos tenemos muchos problemas para respetar la diversidad y para respetar pues al otro, la diferencia del otro, ¿sí? Nuestra propia diferencia. Hay muchísimas cosas por hacer, desde cómo nos referimos a los otros, cómo en el lenguaje hablamos de los demás, qué concepciones tenemos de alguien que ha decidido tener una orientación distinta a la mía. Creo que pues eso lo aprendemos tanto en la escuela como en la familia. La escuela tiene un papel muy importante, pero no es la única que tendría que intervenir en todos estos procesos. Pues hay estudios muy interesantes de cómo cambiando, por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Empiezan también a cambiar las actitudes y empiezan a cambiar las formas de interacción, ¿sí? Entonces, pues eso sería una de las cosas que la educación podría hacer. Parte de lo que también tenemos que aprender es que hay contextos diferentes en los que podemos mostrar diferentes grados como de expresiones sentimentales o emocionales. Creo que eso depende. Yo creo que en la escuela es importante que seamos conscientes en dónde estamos. Y considero que pues hay espacios para tener cierto tipo de expresiones emocionales. Bueno, yo soy María José Bermeo, soy profesora aquí en la Facultad de Educación. Mi trabajo se enfoca en educación para la paz y los derechos humanos. Entonces mi agenda de investigación siempre ha sido, de un lado, entender cómo la violencia permea el sistema educativo y del otro lado entender cómo el sistema educativo puede responder a la violencia para generar contextos de construcción de paz. He dado cursos en educación en derechos humanos, diferentes cosas así que me permiten como abrir a la pregunta de qué es educación inclusiva. Yo creo que como seres humanos tenemos mucho que nace en nosotros y el resto se va conformando en el ambiente, en el contexto en el que vamos creciendo. Entonces, esa personalidad que vamos conformando, vamos con diferentes elementos para que sea libre, no significa como que dejarlo solo, sino tener un ambiente muy rico de diálogo y de acogida, de aprendizaje de una forma que te permite explorar, para entender dónde es que tú floreces. En el contexto educativo lo que me preocupa y lo que esperaría que busquemos desmantelar es esa noción de que todos somos iguales, de homogenizar. Entonces, eso ha sido uno de los retos que tenemos como educación. Yo creo que la educación más bien tiene que ir al contrario y abrirse a la diversidad, ser desde la diversidad y abrir como esos espacios de toda la posibilidad de que cada estudiante pueda ser diferente y que todos son bienvenidos en ese espacio. Garantizar un acceso equitativo a una educación inclusiva, es decir, una inclusión que incluya a todos, que sea abierta. Eso implica un ejercicio de formación docente para que las personas que estén ahí como educadores, como facilitadores, tengan ellos mismos una experiencia de acogida y de apertura y de entender diferentes tipos de rasgos de personalidad o de experiencias que pueden estar en sus salones de clase. Y también implica cómo pensarse, cómo transformamos o cómo mejoramos, cómo abrimos la educación de tal forma que nuestras prácticas pedagógicas y también los contenidos que tenemos vayan reflejando esa diversidad del país. Sí, mucho que hacer. Nos falta trabajar mucho desde la educación en estos temas. Ok. Siento que mi colegio sí existía discriminación. No era tan alta, sin embargo sí se podía evidenciar, por ejemplo, hacia la gente y los estudiantes del grupo LGBTI. Sí, yo creo que sí, los estudiantes siempre terminan discriminando a cualquier persona por estereotipos. Entonces, de que la vida había segregación, había chicos a los que les hacían bullying.
por parte de las directivas. Más bien no, de hecho al final se vio mucha diversidad en el colegio y se respetó. Pues no sé si definirlo como discriminación, pero sí me parecía injusto que las personas que no fueran católicas y como practicantes tuvieran que asistir a las misas. Sí, siento que mi colegio permite mucho el libre desarrollo de la personalidad, ya que genera espacios sanos donde todo el mundo se puede desarrollar como quiera, pueden, no sé, tener maquillaje, el pelo del color que quieran, tener tatuajes, y pues todos estos son mecanismos para tú expresar tu personalidad. Sí, a veces sí, ¿Por qué? porque muchas veces había como muchas restricciones y como muchos límites y, o sea, de alguna u otra forma eran muy tradicionales, entonces cuando uno con algunas personas o profesores expresaba lo que sentía, muchas veces era como súper rechazado. Dale, gracias.